sobre la batalla espiritual. At the end of this passage, al final de este pasaje, he calls the people of God to prayer. Él llama al pueblo de Dios a la oración. And he calls them to pray in the Spirit on all occasions. Y que oren en el Espíritu en todo momento. And he calls them to pray with great urgency. Y Él les pide que oren con diligencia. To pray at all times. Que oren en todo tiempo. He calls them to grow in their prayer life. Que crezcan en eso en sus vidas. And he calls them to pray for all the Lord's people. Y que oren por todo el pueblo de Dios. Specifically to pray for all the Lord's people. Específicamente por todo el pueblo de Dios. To expand their prayer life, to move beyond themselves to the other believers. Así que puedan expandir su vida de oración y que sea efectiva a los otros creyentes. Not just to pray for their neighborhood. No solamente orar por su Not just to pray for vecindario, their city, o por su ciudad, their town, por su their region, their región, country, su país, but to pray for what? All the Lord's people. pero orar por todo el Pray pueblo for de Dios. everybody who claims the name of Jesus. Para cualquiera que clame el nombre de No Jesús, matter where they live, no importa dónde viva, no matter what they look like, no importa cómo luzcan, no matter how poor they are, no matter how rich they no are, importa cuán pobres o ricos ellos sean, he calls them to pray for each other. Él los llama a orar los unos por los otros. Because prayer has a way of binding us together as the Lord's people. Porque la oración tiene el poder de unirnos a nosotros como pueblo de Dios. Because as fellow soldiers in God's army, Porque si somos soldados en el ejército de Dios, we need to all together advance on our knees. tenemos que todos juntos avanzar sobre nuestras rodillas. There's an affinity when we gather together and pray. Hay una infinidad de cosas posibles cuando nos unimos en oración. So Paul calls God's people to pray together. Y Pablo llama a todas las personas de todo el pueblo de Dios a orar juntos. But what are we to pray for? Pero ¿por qué debemos de orar? You know, when you study the prayer life of the Apostle Paul, Nosotros estudiando la vida de oración del apóstol Pablo, you discover some vital principles of how he prayed. puedes descubrir principios vitales de cómo él oraba How he prayed for God's people. y cómo él oraba por todo el pueblo de Dios. His prayers were dominated mainly with praying for the spiritual needs rather than physical ones. Y su oración predominaba sobre las necesidades espirituales más que las necesidades físicas. You never see Paul praying for a better pillow in prison. Tú no ves a Pablo orando por una almohada más cómoda para él tener en su prisión. You never see him praying for better food to eat. No ves a Pablo orando por cosas de comida. He's always praying for what? Spiritual needs. Él ora por necesidades espirituales. You know, he desires that we experience the gospel in deeper and profound ways. Él desea que nosotros expongamos el Evangelio y expresemos el Evangelio en más profundas maneras. Even in deep and dark circumstances. Aún en las más profundas y oscuras circunstancias. He prays for them to experience spiritual wisdom and divine understanding. Él ora también por sabiduría y entendimiento divino.